De última hora, la presidenta interina Yanine Áñez convocó a elecciones en Bolivia ante la presión que tiene ya de los seguidores de Evo Morales, que prácticamente han cercado toda la ciudad capital de Bolivia, y la presión también de organismos internacionales que han constatado la violación de derechos humanos y el uso arbitrario descomunal de la fuerza policial y militar en contra de los opositores, de los seguidores de Evo Morales. En este contexto, la Organización de Estados Americanos dio un pronunciamiento al que Yanine Áñez ya no podía obviar. Así que quédate a conocer todos los pormenores de esto que está ocurriendo. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia. Convoca a elecciones Yanine Áñez, autoproclamada presidenta interina de Bolivia. Y es que la presión tanto dentro del propio país de Bolivia como también desde el exterior ya cada día crecían más, y el tema importante de convocar a nuevas elecciones era sin duda algo que tenía que pasar para que el país andino comience a entrar a una ruta de pacificación. El encono era evidente ya entre seguidores partidarios de Evo Morales y los golpistas, los que llevaron a cabo el golpe de Estado en Bolivia. Vayamos a lo que dice la información. Yanine Áñez envió al Congreso boliviano el documento este miércoles. El Congreso no tiene un plazo definido para responder, pero se espera que sea pronto. Yanine Áñez, declarada presidenta interina, autoproclamada, este dato es interesante. Envió al Congreso un proyecto de ley convocando a nuevas elecciones en un intento por pacificar el país tras la violenta jornada de la víspera en La Paz, que derivó en varios muertos, varias personas fallecidas, y esta cifra que se elevó hasta 30 ya víctimas fatales por la convulsión tras las fallidas elecciones del 20 de octubre. Dijo, este proyecto puede ser perfectible y sirve de base para el consenso. En rueda de prensa, en alusión a los legisladores del Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, que controla la mayoría parlamentaria. El fraude electoral provocó la convulsión que vive el país, así se quiso deslindar, pero quien tomó las decisiones de reprimir al pueblo de Bolivia no fue Evo Morales, él ya había renunciado, fueron quienes llegaron al poder en Bolivia después del golpe de Estado. Ahora pretende lavarse las manos cuando dio carta abierta para que tanto los militares como los policías pudieran ejercer toda la fuerza que quisieran sin que hubiera alguna sanción de por medio o que ameritara después alguna repercusión en el ámbito legal. El Congreso no tiene un plazo definido para responder, pero se espera que sea pronto, dada la urgencia del asunto. La Constitución establece 3 meses para llamar a comicios una vez que asume un interino. El calendario de las futuras elecciones será definido por el nuevo Tribunal Supremo Electoral, cuyos miembros serán elegidos en los siguientes 15 días por los legisladores, explicó a su vez el ministro de Justicia Álvaro Combra. La Asamblea Legislativa tenía previsto reunirse este miércoles por la noche. Más temprano, el ejército y la policía rompieron el cerco que por varios días mantenían seguidores de Morales en una planta de combustible que surte a La Paz y El Alto. El número de personas fallecidas subió a 8 a medida que ubicaron a más víctimas en hospitales, según confirmaron la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Investigaciones Forenses. Hasta ahora, al menos 30 personas han fallecido en casi un mes de protestas, 2 de ellos policías. La escasez de combustible está asfixiando a las 2 ciudades de 2 millones de habitantes, y el control del depósito de combustible de Sencata, en las afueras del Alto, se ha vuelto el más reciente símbolo de la lucha entre el gobierno interino y los seguidores del expresidente. Los manifestantes piden la renuncia de Áñez, quien asegura que preside el gobierno con la única misión de llamar a nuevos comicios. Antes del anuncio
Desde la Organización de Estados Americanos se exhortó a las autoridades interinas a convocar urgentemente a elecciones. Y es que hay que recordar, porque Yanine Áñez y todos los que llevaron a cabo el golpe de Estado querían prácticamente hacer todo de facto y asumir el poder sin que hubiera elecciones de por medio, porque hay que tener presente que la mayoría parlamentaria pues la tiene el partido de Evo Morales ahí en el Congreso. Desde México, donde se encuentra asilado Morales, comentó en rueda de prensa que si ayudan a pacificar el país las nuevas elecciones son bienvenidas, al tiempo que llamó a crear una comisión de la verdad que investigue los comicios del 20 de octubre, que según la oposición y una misión de observación de la OEA estuvieron marcados por diversas irregularidades. En otro de los videos, puedes buscarlo aquí en este canal, unas horas antes, pues incluso llamó a que el Papa Francisco interviniera en el asunto, el propio Evo Morales. Evo Morales, hay que recordar que renunció hace poco, más de una semana, el 10 de noviembre, y desde entonces ha habido manifestaciones prácticamente a diario. Las más recientes confrontaciones ocurrieron en el Alto, donde manifestantes bloquearon una planta de distribución de combustible, la cual recuperaron soldados y policías para reanudar la entrega de gasolina. El barrio de Sencata, en el Alto, y donde se encuentra la planta de distribución, parecía en guerra, todavía el día de hoy. Un puente de concreto estaba caído en medio de la carretera y los escombros de los muros derribados con explosivos por manifestantes llegaban al interior de la planta, mientras la gente buscaba a sus familiares en hospitales cercanos. En 2003, en medio de una revuelta popular, uno de cuyos líderes era el entonces dirigente cocalero Morales, un operativo de desbloqueo de esa misma planta derivó en la muerte de más de 65 manifestantes y provocó la dimisión y huida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y bueno, hay que recordar este antecedente. A las personas que murieron los llevaron a la planta de combustible. Ahora no hay. Que se investigue, pedimos justicia, reclamó con la voz entrecortada Elena Vargas. La víspera, policías y militares encontraron resistencia en los manifestantes. Los seguidores de Morales volaron un muro con dinamita y una pasarela de concreto, informó esto el ministro de Defensa Fernando López. Estamos ante hordas vandálicas, según su apreciación, que pretendían volar la planta con explosivos, lo cual hubiera ocasionado una tragedia de magnitud. Su colega de gobierno, Arturo Murillo, acusó a Morales de sedición y mostró a la prensa un video en el que supuestamente desde México el líder político instruye a uno de sus seguidores a mantener cerco a las ciudades. El gobierno asegura que los manifestantes que exigen la renuncia de Áñez y el regreso del exmandatario son pagados por funcionarios de Morales. La policía reportó que detuvo a varios con mochilas llenas de dinero. La de Sencata es la única planta que abastece de combustible y gas doméstico a los más de 2 millones de habitantes de La Paz y El Alto. La falta de combustible empeoró la situación en ambas urbes. El transporte es escaso, la basura se amontona en las calles, las filas para abastecerse de carne y otros productos son interminables y los bloqueos de carreteras impiden el ingreso de alimentos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza y que el gobierno de Áñez haya otorgado inmunidad a militares que apoyan el control de la seguridad interna. Según analistas, el país quedó partido en dos tras el fin del ciclo político que lideró durante casi 14 años el primer presidente indígena, que tuvo una buena gestión económica, pero salpicada por casos de corrupción, autoritarismo y su ambición por reelegirse, aun cuando la Constitución y un referendo de 2016 le negaban esa posibilidad. Mediadores de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y los obispos católicos hacían esfuerzos para dialogar con los sectores en protesta. Tras la renuncia de Morales, el MAS ha quedado prácticamente descabezado. En ese contexto, la OEA aprueba resolución que pide al gobierno de facto de Bolivia convocar urgentemente a elecciones. Esto había sido horas antes de que Yanine Áñez saliera a decir que iba a convocar a nuevas elecciones. Esta decisión se tomó con 26 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones y un ausente.
La Organización de Estados Americanos, que se había mostrado muy lenta y que el gobierno mexicano lo denunció de manera constante, aprobó esa resolución para pedir al gobierno de facto que convocara urgentemente pues a elecciones. Esta iniciativa, impulsada por Colombia y Brasil, salió adelante con 26 votos a favor, 3 en contra. México, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, 4 abstenciones y un ausente, según informó en su cuenta de Twitter la propia organización. La delegación de Nicaragua reitera una vez más su firme condena al golpe de Estado en la hermana República de Bolivia. Es por eso que no apoyamos el proyecto de resolución, explicó Ruth Tapia, representante de Nicaragua ante la OEA. La resolución pide el inmediato cese a la violencia y exige que se respeten los derechos humanos de manera plena e irrestricta. Poco antes, la presidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, pues ya había anunciado que esto se iba a realizar en las próximas horas. Así que este es el escenario que se está viviendo en este momento en Bolivia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y que dejes tus comentarios también aquí abajo.